Ok, vamos a crear el sitio que nosotros tenemos para Dreamweaver. Entonces vamos a colocar acá el nuevo sitio. En este caso vamos a colocar segundo 2020 como lo habíamos colocado. Tenemos que buscar también acá en qué parte vamos a colocar nuestro sitio, ¿verdad? En este caso vamos a buscarlo, vamos a irnos aquí al WAM, www. Entonces aquí vamos a venir nosotros y vamos a colocar, en este caso sería segundo, ¿verdad? Luego le doy seleccionar carpeta y aquí ya tengo configurado mi servidor. En este caso no estoy subiendo nada al sitio web. Si yo quisiera subir al sitio web, diría la configuración avanzada y colocar el FTP y todas las instrucciones. En este caso no, es local lo que yo estoy haciendo. Entonces me aparecen acá todos mis archivos, ¿verdad? Aparecen acá. Nosotros teníamos en la clase anterior, ya estaba la función de conectar. Aquí tenemos que colocar el servidor, pero esto lo voy a hacer más tarde. Esto es lo que les decía yo, el servidor de prueba, pero en este momento no lo quiero configurar. Bien, voy a colocar el código en este momento y en este caso, si ustedes recuerdan, básicamente aquí nosotros tenemos la cadena de conexión para conectarse a la base de datos de planilla 2020 y en el puerto era 3308. Nosotros habíamos puesto 3308 porque en el caso de nosotros teníamos dos gestores de bases de datos. Entonces al tener aquí en la conexión de MySQL, entonces nosotros teníamos el 3308 que era el de conectar a MySQL, aunque normalmente fíjense esto, normalmente uno no usa el 3308, normalmente uno usa este que está acá, el 3306, pero que al tener instalado ambos gestores, entonces él lo tomó para MariaDB y nos dejó reservado el MySQL. Un poquito como estrategia, como para que prueben esto sin darse cuenta, úsenlo. En este caso nosotros no tenemos que usar esta estructura, ¿verdad? Que tenemos acá, por eso tenemos aquí la base de datos que tenemos nosotros. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? En la clase anterior estábamos viendo nosotros cómo poder guardar información. Dejamos de tarea para hacer los programas, ¿verdad? En este caso tenemos el programa, creo que hicimos el de adipuesto, ¿verdad? Y dejé de tarea el de adición de empleados. Este fue el que nosotros hicimos, de adicionar puestos. Adicionábamos puestos y pues aquí va básicamente toda la estructura. Luego vamos a ir al programa y entonces vamos a irnos acá en este adipuestos. Vamos a colocar el código fuente aquí y recordemos este código fuente, que era lo que hacía. Nosotros ya sabemos que para poder recuperar la información de un formulario vamos a utilizar el post, ¿verdad? Tenemos el post, el nombre de que tenía el textbox o textfield, y luego incluíamos este conectar, que es este que está acá, que es lo que hace la conexión con esta función. Después de hacer eso, entonces lo que él va a hacer es decir, seleccione todos los puestos, ¿verdad? Y luego del puesto en cuestión, que sería este. Bien, una vez hecho esto, entonces lo que nosotros lo que vamos a hacer aquí es decir, ¿verdad? Si el puesto lo insertamos y no dio ningún error, entonces decimos datos guardados. Si no, pues habrá que guardar. Entonces, volviendo entonces, vamos a elaborar el programa
de insertar las horas. Pero este programa para insertar horas, nos vamos aquí a la base de datos y vamos a decir aquí en la parte de horas. En la parte de horas, si nosotros tuviésemos esta tabla con las llaves foráneas que lo vimos en las clases anteriores, entonces nos daríamos cuenta de algo. Esta identidad debe de existir en la tabla de empleados. ¿Okay? Entonces vamos a colocar aquí la tabla de empleados, abro empleados, y estas identidades deberían de existir acá, ¿verdad? En este caso existe el 12, no hay más 01, 02, 03, todas estas identidades existen aquí porque pertenecen a un empleado. No puedo colocar una identidad que no exista en la tabla de empleados. Entonces, ¿qué significa esto? Que al momento de que nosotros hagamos un programa de agregar horas, significa de que tenemos que hacer una validación de que esa identidad exista en la tabla de empleados. Si eso no existe, ahora, repito, eso nosotros lo podemos hacer utilizando llaves foráneas. Es decir, una vez que ustedes hagan que en la base de datos, viendo aquí a la base de datos, nosotros deberíamos de crear aquí una llave foránea que está escrita. Miren, entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta llave foránea? Bueno, esta llave foránea está con código de puesto, pero en el caso de horas debería también tener una llave foránea. Vamos a ver acá. Bueno, no la tenemos, pero debería estar la llave foránea que vaya apuntando al código de empleado. Entonces, repasando un poco también esto de cómo poder hacerlo, porque esto teníamos problemas en MariaDB, pero aquí no deberíamos de tener este problema. Nosotros pues aquí vamos a colocarle aquí empleo, horas. Entonces deberíamos de seleccionar el campo, que es en este caso. Vamos a colocar aquí la identidad, que es la que nosotros queremos validar. ¿De dónde vamos a referir? Bueno, de la tabla de planilla. ¿De qué tabla queremos nosotros? De empleados. ¿Cuál es el campo llave que nosotros queremos referirnos aquí? Y cuáles van a ser las restricciones. En el caso de delete, entonces aquí le vamos a colocar restringir. Y en el caso de actualizar, yo generalmente en este caso, bueno, vamos a hacerlo aquí en Cascade para que una actualización de ella pues sea vista también acá. Bien, aquí tenemos ya la llave foránea activa. Entonces ya con esto ya nosotros validamos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros grabemos, lo que nos va a salir es, ocurrió un error. Entonces en ese momento nosotros no queremos que diga ocurrió un error. Lo que nosotros queremos que diga es el empleado no existe, o el empleado no existe, no se pudo agregar las horas a este empleado. Entonces eso es lo que nosotros queremos, validar que el empleado exista y que sea agregado a la persona correcta. Entonces tenemos que hacer este programa. Bien, entonces vamos a verificar aquí qué campo necesitamos: identidad, fecha, horas y ID. Pero el ID no lo grabamos nosotros, el ID se graba automáticamente. Entonces solo necesitamos identidad, fecha y horas. Entonces nos vamos aquí a Dreamweaver y vamos a crear una nueva página. Vamos a crear un HTML. Le vamos a colocar agregar horas. Bien, en este caso si nos vamos al diseño, necesitamos insertar, vamos a insertar aquí un formulario. Inserto el formulario. Entonces vamos a decir aquí agregar horas. Bien, pero para que se mire bonito, en este caso vamos a colocar entonces aquí nosotros, vamos a agregar una tabla. Vamos a agregarle entonces las columnas. En este caso vamos a decirle aquí con 2 columnas y 4 filas. ¿Okay? 2 columnas, 4 filas. Luego movemos esto al centro. Vamos a unir esto, combinar esto en la tabla. Combinamos. Vamos a pasar a nuestro título entonces aquí. Y pues vamos a colocar aquí la identidad.
Vamos a colocar el nombre, no, disculpen, la fecha y la cantidad de horas. Bien, entonces lo tenemos acá. Ahora aquí vamos a tener que insertar entonces los textbox, en este caso el texto. Agarramos este texto, vamos a hacer una copia para cada uno. Bien, lo vamos a hacer más grande. Y pues bueno, esto hay que colocarlo al centro, ¿verdad? Entonces vamos a las propiedades. Entonces la tabla debe estar alineado totalmente al centro. Acá. Esto también deberá estar alineado horizontalmente al centro. Y bien, si nosotros queremos colocar algún detalle bonito ahí de imagen, de fondo, también usted puede colocar una textura como fondo, está dentro de las opciones. Lo podemos hacer. Cambiar también el tamaño de la letra. Nosotros podemos colocar aquí un formato, el tipo de encabezado que nosotros queremos. Estos encabezados funcionan de acuerdo a lo que es la nomenclatura del navegador. Entonces, en este caso, parece esto grande. Así. Bien, entonces hay que guardar este archivo. Para no perder la información, le vamos a dar guardar. Entonces aquí en guardar, pues tenemos aquí, en este caso, vamos a colocarle Adiora. Bien. Entonces en el formulario, tengo que darle clic acá y este va a ir a adihoras.php. Este va a ser el archivo que va a llamar para mandar los datos. Ok, ¿qué pasa con esto? Yo le puse el mismo nombre que el HTML, pero usted le puede dar otro nombre, ¿verdad? En este caso, pues estamos colocándole, ¿verdad? adihoras.php para que sea congruente con lo que es el HTML. Bien, colocamos y tenemos ya nuestro formulario, nuestro programa, la parte frontal. Luego ahora nos vamos a hacer el programa para guardar los datos y validar que el código exista. Eso es lo más importante. La validación que el código va a existir, ¿verdad? Eso es como decir lo que nosotros realmente estamos queriendo en este momento. Verificar que el código existe. Bien, entonces para hacer esa verificación vamos a crear un archivo nuevo. Y en este caso el archivo debe ser un PHP. Bien, entonces en este PHP nos vamos directamente al código, pero no sin antes poderlo guardar ya de una sola vez, porque no se nos va a olvidar. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Este se va a llamar Adiora, pero va a ser PHP. Así. Bien, una vez hecho esto, en esta parte de acá, bueno, podemos colocarle también el título aquí al programa. En este caso, así. Tenemos que validar. Entonces, el bracket de PHP así. Bien. Ahora, una vez hecho esto, vamos aquí a colocar las instrucciones que necesitamos. Entonces, lo primero, si nos vamos aquí a la cuestión de ver el ejemplo ahí puesto para que lo tomemos como referencia, entonces lo primero que necesitamos es esto, ¿verdad? Recuperar estos campos, recuperar estos datos. En este caso que nosotros tenemos la parte más importante que queremos recuperar en este momento es
es la cuestión de identidad, ¿verdad? Y ese es algo también acá que se me había olvidado colocar en las propiedades, son los nombres de los text fields. En este caso, T identidad. Vamos a colocar aquí T fecha. Y T horas. T horas, T fecha y T identidad. Y también vamos a añadir una línea más para colocar los botones. En este caso vamos a insertar botón de enviar, y vamos a colocar también acá el botón de restaurar, que sería prácticamente el cancelar. Bien, entonces tenemos acá ya esto, lo tenemos que volver a guardar. Vamos acá entonces de nuevo y vamos a recuperar la información. Entonces sería acá dólar identidad. En este caso pues vamos a recuperarla con un post. En este caso vamos a colocar, ¿verdad?, el dólar post. Y entonces vamos a colocar aquí en este de dólar post el nombre que está aquí en cada uno de estos textbooks. En este caso identidad. Entonces T identidad. Entonces este va a ir acá. T identidad. Intacto. Como va ahí. Bien. Ahora necesitamos colocar el siguiente campo, que sería en este caso horas. Entonces colocamos dólar en bajo post y vamos a colocar aquí horas, solo una inserción, sí, de horas no había puesto. Y bueno, y vamos con la fecha, y con la fecha hay que tener un poco de cuidado. La fecha también podemos utilizar ahí un tag de HTML para que aparezca ahí la parte de lo que es el calendario. En este momento no lo vamos a hacer así, pero al momento de recuperar los datos sí tienen que saber que se tiene que escribir primero el año, mes y día en el caso, fíjense bien, en el caso de que nosotros estemos haciéndolo para lo que es MySQL. MySQL pide año, mes y día, así en ese orden, año, mes y día. Lo que pasa es que uno en programación uno viene y arregla esa fecha que la pide el usuario como quiera, pero uno la tiene que enviar a MySQL de esa forma. En este caso nosotros no estamos arreglando la fecha, entonces por eso tenemos que enviarla en el formato de año, mes y día al momento de escribirla. Entonces colocamos aquí de fecha de esa manera. Bien, hasta aquí tenemos esta parte del ingreso de los datos. Ahora viene la otra parte, que es lo que nosotros estamos queriendo, ¿verdad?, incluir el de conectar y la función de conectarse y validar los datos. Fíjense bien acá. Tenemos que validar los datos, así como habíamos validado que el puesto existía, ¿verdad? Fíjense bien acá.
aquí nosotros habíamos dicho ocurrió un error, ¿verdad? Porque aquí no guardábamos nosotros, aquí decíamos el código ya existe, ¿verdad? En este caso no vamos a decir el código ya existe, en este caso vamos a decir el código no existe, no puede agregarlo. Entonces aquí vamos a hacer esto con ese código. Entonces el include conectar, que fijo la conexión. Ahora, el MySQL query, para ejecutar el query que nosotros queremos hacer, yo siempre les digo que lo ideal aquí, antes de hacerlo, es mejor venirse acá al Navigator y ejecutarlo. En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Entonces lo que nosotros queremos hacer es, bueno, seleccionar asterisco from empleados. Queremos saber si el empleado existe, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir empleados from empleados where, en este caso sería identidad es igual a 01, decirlo así. Lo ejecuto, entonces el 01 existe, entonces este código está bueno, entonces lo voy a copiar. Ya está garantizado que no, por lo menos ahí no voy a tener ningún error. En este caso yo estoy revisando, me voy a ir acá, lo copio. Yo no puedo colocar aquí el código, ¿verdad? Igual lo voy a colocar doble comilla y doble comilla final. Permítanme. Doble comilla final para la instrucción queries así. Bien, solo antes de continuar acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Con esto, lo que nosotros vamos a lograr aquí, vamos entonces aquí vamos a colocar en medio la identidad que andamos buscando. Entonces sería en este caso dólar identidad. Entonces ahí igualamos la identidad. Entonces este me va a devolver un valor. Entonces aquí, ¿qué pasa? Lo voy a agregar siempre y cuando haya, siempre y cuando este sea mayor a 0. Así. El número de registro devuelto sea mayor a 0. Solo así lo voy a agregar. Si no, no lo puedo agregar, porque si no existe el empleado, ¿cómo le voy a agregar horas a un empleado que no existe? ¿Cómo decir? ¿Cómo voy a poner una nota a un alumno que no existe? ¿Okay? Entonces, voy a colocar aquí, y aquí tengo que colocar las instrucciones para agregar. Entonces las instrucciones iguales están aquí para agregar. Voy a utilizar este mismo código, lo único que esto no, este código lo voy a reciclar. Entonces voy a colocarlo aquí para agregar estos valores de esta manera, así, de esto. Fíjense bien ahí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos cambiar? En este caso, es obvio que lo que debemos de cambiar es esto, ¿verdad? Insert to empleados. Ahora nosotros, disculpen, no es empleados, es horas. Horas. Entonces, aquí en horas, voy a colocarle, ¿verdad? Code, identidad. Necesito colocar la fecha y necesito colocar las horas. El auto increment no lo voy a colocar porque eso se coloca automáticamente. Ok. Entonces voy a colocar acá identidad. Ok. Fíjense bien porque en este caso esto requiere algo especial. En el caso de horas, está aquí horas. Fíjense bien, identidad es char, aunque sea un número. La fecha es datetime y las horas es int. Entonces las horas no va a llevar comilla. ¿Okay? Cuando vayamos nosotros a hacer esto, no debe de llevar comilla. Entonces vamos a colocar acá insert into, ¿verdad? Horas, identidad, fecha y horas, que es el nombre de la tabla. En este caso, el nombre de la tabla es horas y tenemos horas también como campo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces colocamos acá identidad, luego el siguiente campo que vamos a colocar, en vez de identidad vamos a colocar entonces la fecha. La fecha sí va entre comillas. ¿Okay? Y luego también tenemos, aparte de la fecha, tenemos la otra cosa que es horas. Entonces colocamos
dólar, permítanme, que las horas no van entre comillas, lo que les estaba diciendo, dólar horas, así. Entonces las horas no van entre comillas porque son números y los números no se ponen entre comillas. Entonces aquí colocamos, ¿verdad? Datos se guardaron, o sea, en este caso vamos a colocar si adicionaron las horas correctamente. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a colocar nosotros acá, si adicionaron las horas correctamente. Bien, siguiente paso entonces aquí ocurrió un error al adicionar el registro. Bien, tenemos abierto acá, ¿verdad? Y tenemos abierto nuestro bracket, pero no, ni siquiera lo hemos cerrado porque esto cierra acá y entonces lo cerramos aquí. Ahora vamos a colocar el else. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Fíjense bien. ¿Qué va a pasar si yo no encuentro o no existe el empleado? Entonces aquí yo tengo que enviar un mensaje. Si esto no fue mayor a 0, significa de que el empleado no existe. Así de sencillo. Entonces voy a colocar vamos a colocarlo aquí así. Entonces aquí no vamos a decir ocurrió un error, ¿verdad? Simplemente el empleado no está registrado. ¿Ok? Así de sencillo. El empleado no está registrado y de esa manera nosotros hemos validado. Bien, en este momento todavía nosotros no hemos hecho consultas y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Cómo hacer una consulta. Entonces, como no hemos hecho ninguna consulta, entonces esto está aquí como que dice el empleado no está registrado. Entonces simplemente, ¿verdad? No dice un nombre, pero sería interesante aquí cuando diga si adicionaron correctamente al empleado, o sea, se adicionó correctamente las horas a Juan, se adicionó correctamente las horas a Pedro, a María, a Mario. O sea, eso sería como decir interesante hacerlo, ¿verdad? Colocarlo ahí. ¿Ok? Bien. Entonces voy a colocar esto y vamos a guardarlo y vamos a verificar que el programa funcione correctamente. Entonces vamos a irnos aquí, ya tenemos el guardado. Al momento de grabar los datos, entonces debemos de fijarnos que colocar un código que exista, la fecha en este formato, 2020, 7, 20, en este caso sería el 20 de julio, y luego colocar la cantidad de horas. Ahora, este código no existe. Si yo le doy enviar, me va a decir el empleado no está registrado. Voy a regresar. Pero también yo puedo colocar un código que existe. El 01 existe. Entonces, si yo le digo, voy a agregar 14 horas, le doy enviar y los datos se adicionaron correctamente a horas. Entonces, voy al programa. Voy a revisar la tabla de horas. Y aquí me van a aparecer las horas que yo grabé, que fueron 14. Y miren, aquí aparece la fecha correcta, que es lo que nosotros andamos buscando. Bien, vamos a agregar una instrucción. Vamos a agregar esta instrucción, la instrucción de num_rows. En este caso $row MySQL fecha write rs. ¿Para qué sirve esto? Sirve para recoger un registro, para recuperar el registro. ¿De dónde? De este rs. ¿Y esta consulta cuál es? Esta consulta es esta, la de la línea 14, ¿no? Estoy consultando de los empleados el que leyó, o sea, el valor, el primer valor, porque este solo va a leer la primera línea. Aunque haya recuperado 10 líneas, esta solo va a leer la primera línea, porque no estamos haciendo que salte a la siguiente línea. Ahorita no estamos en un programa de consulta. Entonces, como él recuperó y sabemos que solo va a recuperar uno, entonces recupera uno y luego lo que hace es simplemente, ¿verdad?, colocarse donde dice $row, en este caso, $row nombre. Y vamos a colocar aquí el nombre, ¿verdad? El nombre recuperado de esto que está aquí. ¿Ok? Repito, el nombre recuperado de esto que está acá. Entonces, una vez que ya recuperamos esto nosotros
Entonces vamos a verificar al momento de guardar. Voy a grabar ahora otras horas, voy a grabar la hora 12. Entonces ingreso los datos y lo voy a enviar y me dice que este es Juan Pedro. Entonces reviso en la base de datos si realmente el 01 es Juan Pedro de los empleados, y sí, evidentemente es Juan Pedro. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer en este ejercicio.